Bueno, pues vamos a enfrentarnos al tema 7 de nuestro manual, es decir, el tema que trata sobre los errores que podemos cometer en un diseño. Estas dianas te suenan, ¿verdad? Las tenemos en el libro. Te he puesto abajo a la izquierda una diana en la que no damos ni de broma ninguna balada en el centro de la diana. Y fíjate la diferencia, la diana de la derecha tampoco damos en el centro de la diana, pero la agregación de disparos es muy diferente de una a otra. La diana de la izquierda es el ejemplo clásico que se pone para hablar de error aleatorio, es decir, de error debido al azar, mientras que la diana de la derecha es el ejemplo claro o típico de error sistemático o sinónimo sesgo. Vamos a entender la diana de la izquierda con las características que te he puesto arriba y que ya conoces. Un error aleatorio se dice que es un error debido al azar, ya te lo he comentado, y es simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Que el azar quiere que tú dispares a un sitio o a otro, pero no siempre en el mismo sentido, sino que el error puede verse, o puede, mejor dicho, conducir tu conclusión en cualquier sentido posible. Por eso se dice que es simétrico. No afecta a la validez interna del estudio, en el sentido de que, si te das cuenta en la diapositiva, en la diana de la izquierda, yo sé dónde está el centro de la diana, lo que ocurre es que no llego nunca a darle a la diana. Por tanto, no afecta a la validez, sé qué es lo que quiero, pero no llego a darlo, ¿vale? Por tanto, no afecta a la validez, pero sí que afecta a la precisión, porque no llego nunca a dar, ¿vale? Por tanto, error aleatorio, no falta de validez, sé qué es lo que quiero medir, es falta de precisión, nunca consigo dar, ¿vale la idea? Entonces, ¿qué ocurre? Que en un ejemplo entre tabaco y cáncer, ¿qué ocurriría con el error aleatorio? El error aleatorio podría conducir a que no llegara a encontrar, como te digo en el texto, asociación entre el tabaco y el cáncer, ¿vale? No llego a dar en el centro, ¿visto? ¿Cómo solucionaría este problema? ¿Qué pasaría en la diapositiva de la izquierda, perdóname, en la diana de la izquierda si dispararan 1000 veces? Pues que a lo mejor, precisamente, aunque sea por azar, daría en el centro de la diana. Por tanto, ¿qué puedes quedarte con qué idea? Y es importante que el error aleatorio corrige el error, el aumento del tamaño de la muestra corrige el error aleatorio, ¿vale? Por tanto, tres características de error aleatorio: falta de precisión, no doy en la diana; no falta de validez, sé dónde está el centro de la diana; se atenúa, se corrige aumentando el tamaño de la muestra, ¿vale? Si disparo más veces, tengo más probabilidades de dar en el centro. ¿Visto? Error aleatorio. Vamos a la otra parte de la diapositiva. Vamos a hablar de los errores sistemáticos o sinónimo sesgos. Bueno, mira, un sesgo se caracteriza por tres características también, y es que no hay un problema de precisión, en el sentido de que tú disparas muy bien, pero sí hay un problema de validez. ¿Esto qué quiere decir? Como pone en la diapositiva, en la diana de la derecha, que disparas muy bien a donde no debes. Por tanto, es un problema de validez, pero no de precisión. ¿Y qué ocurriría si en esta segunda diana yo disparo muchísimos disparos? Que seguiría dando erróneamente en el mismo sitio. Por tanto, quédate con la idea de que los errores aleatorios, los errores sistemáticos no se corrigen aumentando la muestra. Permíteme un inciso. En la clase de estadística y EPI podemos afirmar tranquilamente la siguiente situación. En nuestra asignatura todo se corrige aumentando n menos los sesgos, ¿de acuerdo? Menos los sesgos. Por tanto, entre tabaco y cáncer, ¿qué me diría un sesgo? Entre tabaco y cáncer, un sesgo, por ejemplo, me podría llegar a decir incluso que el tabaco protege del cáncer. Es decir, he concluido, pero he concluido erróneamente. Por tanto, la idea sería, oye, ¿qué es mejor? ¿Error aleatorio, que no llego a decir que el tabaco produce cáncer? ¿O qué es más grave? El sesgo, que concluyo que el tabaco protege del cáncer. Pues es evidente. Entre no llegar a poder concluir nada o concluir erróneamente, a mí me parece que es mucho peor concluir erróneamente. ¿Vale la idea? Prefiero, no sé, el tabaco qué hace, a decir el tabaco protege. El error es peor, obviamente. ¿Vale? Esa es la diapositiva que te muestra las diferencias entre el error aleatorio y el error sistemático o sesgo. Hemos pasado ahora a la siguiente diapositiva. Te voy a hablar de los sesgos, que te he dicho que eran los que eran más fastidiados, ¿no? más graves, digamos. Esta diapositiva la tienes también en la videoclase de primera vuelta, y es que los sesgos se dividen en tres tipos mayores, que serían sesgo de selección, que se debe elegir mal la muestra; sesgo de información o sinónimo clasificación, que se debe a que clasifico como, por ejemplo, al que fuma como al que no fuma; y sesgo de confusión, que se debe a la presencia de terceras variables que pueden influir en mi estudio.
Los sesgos de selección están en el libro, los vimos en primera vuelta y los explicamos muy detenidamente en primera vuelta, por tanto tampoco quiero aburrirte con esto. ¿Cómo se previenen? Como te digo en la diapositiva, pues se previenen mediante aleatorización, pero claro, esto es exclusivo de los diseños experimentales. Te doy una pincelada de cada uno de ellos, lo puedes ver más despacio en el libro o en la videoclase de primera vuelta. El sesgo del voluntario se debía a que la autoinclusión, yo voluntario, a que la autoinclusión condicionaba un especial interés por participar en el estudio. Y este especial interés podría hacer que yo no fuera un sujeto representativo de la población media. Un ejemplo que yo puedo poner. Chicos, si yo soy un paciente con un cáncer de muy mal pronóstico y me acaba de decir el médico que no hay opción para mí, yo voy a estar como loco por participar en el estudio del nuevo fármaco por si me cura. ¿Entendéis la idea o no? Si participamos gente de muy mal pronóstico en ese estudio, al final concluiremos que el fármaco nuevo no es bueno. Pero no es que no sea bueno el fármaco nuevo, es que ¿qué sujetos hemos participado? Solo los de peor pronóstico, ¿entendéis la idea? Eso es un sesgo del voluntario, que la autoinclusión suele condicionar una respuesta al fármaco diferente de la que condicionaría ese fármaco en una población normal de pacientes. ¿Vista la idea? Sesgo del voluntario. El siguiente ejemplo es el sesgo del obrero sano o del trabajador sano. Decíamos, y lo digo otra vez rápido, se debe a que cuando vas a una empresa, por ejemplo, a buscar enfermos, dices, no hay nadie con cáncer, qué bien. No, qué bien no hay nadie con cáncer porque están de baja, no están trabajando. Por tanto, concluyes erróneamente que no hay enfermos cuando los hay, pero no están en activo, por tanto no los detectas. Sesgo del obrero sano, ¿vale? El otro era el sesgo del Bergson. ¿Cuál era la clave del Bergson? Acuérdate, o mejor déjame que haga un 2 por 1 primero. Bergson y Neyman, ambos dos que te dije que eran exclusivos del diseño de casos y controles. Bergson y Neyman, ambos dos, infraestiman o minimizan la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. ¿Por qué? Porque en ambos dos la odds ratio tiende a 1. ¿Visto? Mira, el Bergson es el sesgo de los controles hospitalarios. No te confundas, los casos son siempre del hospital y no produce ningún problema. El problema es que elegir controles hospitalarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cojo un grupo de controles, gente sin cáncer, del hospital, y por estar ingresados muchas veces tienen tanto factor de riesgo más que los propios casos. Ejemplo típico de Bergson. Imagínate que vas a ver la relación entre alcohol y cirrosis hepática. La gente con cirrosis hepática lo cojo del grupo de casos, no hay problema de la planta digestivo, no hay problema. Y pregunto, señores con cirrosis, ¿cuántos de ustedes bebían y cuántos no bebían alcohol? Casos, ningún problema. ¿Dónde está el problema? En que los controles los cojo del hospital. Imaginemos que, por ejemplo, los controles los cojo de la planta de psiquiatría. Gente sin cirrosis de la planta de psiquiatría. Y pregunto a los pacientes ingresados en psiquiatría, ¿cuántos de ustedes beben alcohol? Es muy probable que el antecedente de alcoholismo en la planta de psiquiatría sea mucho más alto que en la población, digamos, no hospitalaria. Por tanto, ¿qué ocurre? Que la frecuencia de alcohol iba a ser casi tan alta en psiquiatría que en digestivo, infraestimando, por tanto, la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Por tanto, clave del Bergson, control hospitalario. ¿Qué era el Neyman? El Neyman eran los sesgos debidos a estudiar enfermedad con rápida mortalidad. ¿Esto qué implicaba? Que cuando voy a hacer un estudio de casos y controles y voy a ver los casos que fuman, no hay. ¿Por qué? Pues porque del cáncer X, que es muy letal, mueren rápido. Por tanto, cuando voy a buscar a esos pacientes ya no están. Digo, no hay pacientes de este cáncer tan letal por tabaco. No. Sí hay. Lo que pasa es que no los pillas, porque la mortalidad se produjo tan rápido que cuando vas a reclutarlos ya no están. Por tanto, la clave del Neyman es enfermedad de rápida mortalidad. ¿Vale? Bueno, ya te he resumido los sesgos de selección. Y como te pongo en la diapositiva, se previenen mediante la aleatorización, ojo, en los diseños experimentales.
Y yo quiero, permíteme, aprovechando esto, hablarte de los diferentes tipos de aleatorización. Te lo cuento ahora y así no te lo cuento luego en el ensayo clínico, ¿quieres? Esto está en el manual, pero yo quiero destacarlo. Mira, hay 3 tipos de aleatorización. Aleatorización me refiero a asignación aleatoria del factor de estudio, habitualmente un tratamiento, a un fármaco, a un grupo o a otro grupo. Los 3 tipos de aleatorización, los pongo en la pizarra, son, en primer lugar, la aleatorización simple. La aleatorización simple quiere decir que cada sujeto o que puede incluirse o en el grupo que toma el fármaco A o en el grupo que toma el fármaco B. Y puede haber una asignación aleatoria de forma que quiera el azar que solamente 10 pacientes toman A y 50 toman B. ¿Por qué? Porque el azar quiso que tomaran B más gente que los que toman A. Fenomenal, pero claramente la aleatorización simple muchas veces ¿a qué lleva? Lleva a una clara asimetría en el tamaño de la muestra de los 2 grupos de tratamiento. No, es que el azar quiso que 50 tomaran B y solo 10 A, es lo que hay. Asignación aleatoria simple. ¿Qué pasaría ahora si yo hago la siguiente asignación? A ver qué te parece. Mira, yo voy a hacer, en vez de sujetos individuales como era la asignación simple, yo voy a hacer asignación o grupitos de 4, secuencias de tratamiento. Sígueme. Secuencia número 1 de tratamiento, A, fármaco A, B, B. Secuencia número 2, B, B, A. Secuencia número 3, B, A, B, A. Secuencia número 4, A, B, A, B. ¿Qué he hecho? He hecho secuencias de tratamiento que cada secuencia que contiene 2 de tratamiento B, 2 de tratamiento A. Ahora la asignación aleatoria que hago se llama por bloques. ¿Por qué? Porque el azar me elige un bloque u otro. El primer bloque de asignación de tratamiento o el tercero o el cuarto o el que yo quiera hacer. Fenomenal. La secuencia de tratamiento la elige el azar. ¿Pero qué era lo que tenía cada una de las secuencias de tratamiento? Que 2 sujetos tomaban B y que 2 sujetos tomaban A. Por tanto, ¿qué he conseguido de esta manera? Que tanto el fármaco A como el fármaco B tengan el mismo tamaño muestral. Por tanto, quédate con esta idea. Muestreo por bloques, ¿para qué? Para que haya el mismo tamaño muestral en los 2 grupos de tratamiento. Muestreo estratificado, te lo he puesto en negrita. Si hay uno importante en el MIR, es el estratificado. ¿Y cuándo tienes que hacer un muestreo estratificado? Tienes que hacer un muestreo estratificado cuando haya variables pronósticas, ¿de acuerdo? De forma que estratifico en base a la variable pronóstica para que esté igualmente representada en los 2 grupos de tratamiento y así no me condicione ningún problema, ¿vale? Mira esta pregunta que te pongo. Puedes ver, ¿verdad? MIR 2018. Y a la derecha, ¿qué es lo que te pongo? Pues te pongo lo que viene en el manual sobre el muestreo aleatorio estratificado. Ya se preguntó, como puedes ver, en el MIR 2011-2012 y se ha preguntado en el MIR 2018. Dice en la pregunta 210. Dice, en relación a los ensayos clínicos fase 3 realizados en oncología, señale la correcta. Fíjate en la 3, dice la 3. Cuando se conoce la existencia de factores pronósticos, dice la correcta, Cuando se conoce la existencia de factores pronósticos importantes, es recomendable estratificar la aleatorización para asegurar la distribución equitativa de estos factores. Es decir, que cuando yo quiero distribuir por igual un factor pronóstico en ambos grupos, tengo que hacer una aleatorización estratificada, ¿vale? Fíjate si está en el libro que hasta la figura 5 lo deja muy clarito, muy clarito. De todos los pacientes totales, si el factor pronóstico es la obesidad, digo obesos y no obesos. Y luego, ¿qué es lo que hago? En el grupo de obesos doy A y B y en el grupo de no obesos doy A y B. De forma que he, igualado la presencia de la variable pronóstica obesidad en A y en B al ser tratados los pacientes, ¿vale? Fenomenal. ¿Te pongo más ejemplos? Pues mira, decía, en el diseño de los ensayos clínicos, la asignación aleatoria, jolines, otra vez asignación aleatoria, permite reducir el riesgo de una de las siguientes causas de sesgos, excepto. Esto tiene que ver con ensayo clínico, pues en cuanto a asignación aleatoria, pero a sesgos, y por eso te lo he traído aquí. Te decía que la asignación aleatoria era decidir ahora
mediante simple, por bloques o estratificada, era decidir ahora si tú tomas A paciente o tú tomas B paciente. Pero es ahora. Por tanto, voy a controlar muchas cosas con la asignación aleatoria, pero lo que no voy a controlar es lo que dice la opción 2 de esta pregunta del 2018, y es cambios en los estándares de tratamiento a lo largo del tiempo, ya que la asignación aleatoria lo que evita es la situación basal, no lo que pasará más adelante. ¿Vale? La pregunta 2011-2012 a la que hacía referencia antes dice: va a realizar un ensayo clínico aleatorio, otra vez ensayo clínico, para comparar la eficacia de dos tratamientos para dejar de fumar. Como cree que el sexo puede influir en el resultado, el sexo aquí sería variable pronóstica. Tú imagínate que yo sospecho que los varones tienen más facilidad para dejar de fumar que las mujeres. Bueno, pues el sexo puede ser una variable pronóstica de respuesta al tratamiento para dejar de fumar. Entonces, para asegurar la misma proporción de hombres y mujeres en ambos grupos, ¿qué tengo que hacer? Pues ya lo sabes, variable pronóstica, asignación estratificada, que es la opción 2 de la pregunta del MIR 2011-2012. ¿Vale? Por tanto, sesgos de selección ya los hemos visto y hemos aprovechado para hablar de las técnicas de asignación aleatoria que permitirían controlar en los diseños experimentales, ensayo clínico, esos sesgos de selección. ¿Visto? Fenomenal. Siguiente familia de sesgos. Bueno, ya te lo dije, había sesgos de clasificación que también se llaman, de información o de medida. Ahí tienes una dicotomía arriba a la izquierda en la que te dice sesgo de clasificación incorrecta diferencial o no diferencial, ¿vale? Diferencial o no diferencial. Te pongo una pregunta, ejemplo del MIR. Dice: un estudio de casos y controles, ¿cuál es el impacto que tendría un error de clasificación no diferencial? Esto ya lo vimos en primera vuelta y está muy claro en el manual. Un sesgo de clasificación no diferencial, ¿qué quiere decir? Permíteme el ejemplo. Yo te ponía en primera vuelta el ejemplo siguiente. Tú imagínate que yo tengo un grupo de pacientes, de abuelos, a los que les digo: mire, a todos ustedes, señores de tercera edad, voy a seguirles en función de si son hipertensos o no, porque voy a ver el riesgo de ictus en función de si son hipertensos o no. Tú imagínate que cuando dices: por favor, vayan los hipertensos a un lado, diríjanse los no hipertensos al otro, ¿qué pasaría si todos los abuelos están absolutamente sordos? Pues que cuando se vayan cada uno a un grupo, ¿qué tendré aquí? Abuelos hipertensos y no hipertensos. ¿Y aquí qué es lo que tendré? Abuelos hipertensos y no hipertensos, porque no me han oído, ¿vale? Méteme el ejemplo. No me han oído, por tanto, aquí no. Yo quería tener aquí solo hipertensos y aquí solo no hipertensos, pero como todos los abueletes están sordos, van cada uno como quiere. Aquí hay hipertensos y no hipertensos, aquí hay hipertensos y no hipertensos. Es decir, no hay diferencia en la muestra de ambos grupos, ¿entiendes? Eso es un sesgo de clasificación no diferencial, porque en los dos grupos hay gente que no le corresponde. ¿Visto? Como es la misma muestra casi en los dos grupos, la medida de asociación odds ratio o riesgo relativo, ¿a qué va a tender? Va a tender a 1, a infraestimar la asociación, porque no hay diferencia casi en la muestra en ambos grupos. Por eso, la pregunta del MIR es la que te he puesto en la pregunta, la 121, y es que tendería a infraestimar la asociación, ¿de acuerdo? Como dice la opción 1, acercaría la medida de asociación al valor nulo. ¿Visto? ¿Cómo prevenimos este sesgo? También los experimentales. ¿Ves qué guay son los experimentales que me permiten controlar muchos sesgos? Pues mediante las técnicas de ciego enmascaramiento. Y aprovecho para ponerte aquí los tipos de ciego enmascaramiento. De entrada, preguntaba en el MIR, ¿qué es un estudio abierto? Ahí lo tienes, pues no enmascarado. Es decir, es un estudio que todo el mundo sabe lo que me estoy tomando. El paciente, el médico, el investigador, todo el mundo lo sabe. Abierto es no enmascarado. Si puedes, huye de este tipo de estudios. A mí me gusta enmascarar, ¿vale? Me gustan las técnicas de ciego. Dentro de las técnicas de ciego tengo simple ciego, doble ciego o triple ciego. Simple ciego es el pobre paciente el que no sabe lo que está tomando. Doctor, ¿qué me tomo? A o B, no se lo puedo decir. Simple ciego. Usted tómela, no se lo puedo decir. Simple ciego a veces se hacen, pero no suelen hacerse mucho. Lo que sí se suele hacer muchísimo es el doble ciego. ¿Y qué es? Que ni el paciente ni el médico saben lo que está tomando el paciente. Ni el médico que participa en el estudio. Es decir, que al médico le dicen: al siguiente paciente que usted incluye en el estudio le va a dar la molécula del lote J34, por ejemplo. La molécula J34, el médico no sabe si es atorvastatina o, por ejemplo, simvastatina, y en consecuencia el paciente tampoco lo sabe.
doble ciego. Y ya sería el triple ciego, que ni siquiera el que analiza los datos, el que recoge la información que le entrega al médico, sabe lo que está tomando el paciente. Sería como el nivel máximo de ciego que puede haber. Ojo, las técnicas de ciego son convenientes, pero te voy a poner un ejemplo obvio. A veces no son posibles. Tú imagínate que tú eres cirujano y tienes dos técnicas para la cirugía de la vesícula biliar. Laparoscópica o abierta. Explícame tú ahí cómo haces una técnica de ciego. Evidentemente el paciente sabe si le han abierto todo el abdomen o le han abierto solamente 3 orificios. El cirujano, ¿qué te voy a contar si sabe lo que está haciendo? Para esos casos hay una especie de pseudo triple ciego en el que no lo sabe es el investigador. Sería una forma de conseguir cierto enmascaramiento. Por tanto, aunque el enmascaramiento te gusta, a veces no siempre es posible. Bueno, te he añadido a continuación, como puedes ver en la diapositiva, la estrategia de la doble simulación o del double dummy. Mira, esta te la he puesto porque cayó en una ocasión en el MIR. ¿Tú te imaginas que quieres hacer un ensayo clínico para ver la diferencia, si existe diferencia en la eficacia de tratamiento de un antiandrogénico para el cáncer de próstata vía oral frente a un antiandrogénico pinchado, subcutáneo, de estos que duran 3 meses habitualmente? Claro, si yo hago un ensayo clínico y el azar dice, usted señor va a tomarse las pastillitas una todos los días, y veo qué tal está su PSA a los 3 meses. A usted, caballero, sin embargo, le voy a pinchar esta inyección única que es eficaz durante 3 meses y veo su PSA a lo largo de 3 meses. Claramente, aquí ciego imposible. El señor sabe si se está tomando una pastilla o si se le están pinchando. Bueno, pues para eso también hay una estrategia, que es la de la doble simulación. ¿En qué consiste? Que al sujeto al que le doy la pastilla terapéutica, el fármaco, le voy a pinchar en el subcutáneo placebo. Y al sujeto al que le doy subcutáneo el tratamiento, le voy a dar pastillas de placebo. Es decir, que el double dummy es que voy a dar para cada grupo de tratamiento el placebo del otro fármaco, de forma que los dos sujetos, los dos grupos, tomarán una pastilla y se les pincharán subcutáneo. ¿Entendéis la idea? De forma que así sí puedo hacer un ciego, en el sentido de que el paciente no sabe si lo que está tomando activo es la pastilla o es la inyección. ¿Visto? Estos serían, por tanto, los sesgos de clasificación diferencial, no diferencial, es decir, los sesgos de clasificación o información. ¿De acuerdo? Vamos al otro y último gran sesgo, que sería el de confusión. Mira, en la diapositiva te pongo cosas que ya sabes. Ejemplo, siempre ejemplos. Imagínate que tú quieres ver la asociación entre tabaco y cáncer de esófago, pero piensas que el alcohol podría estar actuando como factor confusor. ¿Visto? Entonces, el alcohol, factor confusor, tiene que cumplir 3 cosas. Primera cosa, el alcohol produce cáncer de esófago. Segunda cosa, el alcohol se asocia al factor de riesgo, y es verdad. Es mucho más frecuente el alcoholismo en los que fuman que en los que no fuman. Y tercer criterio, el alcohol debe ser capaz de producir cáncer de forma independiente al tabaco. Es decir, él solito se debe valer para producir cáncer. ¿Vale la idea? Y eso es un poco lo que te quiero poner en la gráfica de abajo. Es decir, que un factor confusor lo es si cumple estas 3 premisas. ¿Cómo prevengo el factor confusor en los estudios habitualmente? Pues mira, mediante 5 cosas, mediante 5 formas, ¿no? Ahí te he puesto en la fase de diseño, mediante aleatorización, lo cual es exclusivo nuevamente del ensayo clínico, de los estudios experimentales, mediante apareamiento y mediante restricción. Lo sabes y te lo digo en 2 minutos, te lo recuerdo en 2 minutos. ¿Qué era aparear? Aparear era tener la misma frecuencia del factor confusor en los 2 grupos, de forma que la única diferencia entre grupos es el factor de riesgo, que es lo que quiero medir, ¿vale? Es decir, que si sospecho en mi ejemplo de antes que el alcohol es un factor confusor, voy a seleccionar una muestra de gente con cáncer que el 20% bebe alcohol, factor confusor, y una muestra de controles que el 20% bebe alcohol, factor confusor. ¿Cuál es la única diferencia entre unos y otros? El tabaco, el factor confusor, no. En ambos grupos es del 20%. ¿Y qué era restringir?
Restringir era seleccionar una muestra de casos y una muestra de controles en las que no haya bebedores de alcohol. De forma que, otra vez, ¿cuál es la única diferencia entre un grupo y otro? El tabaco, el factor de riesgo. Por tanto, recuerda, aparear era misma prevalencia del factor confusor en los dos grupos de estudio. Restringir es nadie con el factor confusor en los grupos de estudio. ¿Visto? Fenomenal. Mira, en esta diapositiva te hablo del análisis estratificado. Ya lo vimos en primera vuelta, entonces no quiero perder demasiado tiempo en ella. Lo tienes explicado en la clase de primera vuelta, pero déjame que te recuerde algo. Cuando tú haces el análisis estratificado, lo haces en base a que tenga o no factor confusor, que te he puesto. En un estrato toma alcohol, en otro estrato no toma alcohol. ¿Ves? En un estrato todos tienen el factor confusor, en un estrato nadie tiene el factor confusor. ¿Y qué es lo que tienes que saber hacer? Tienes que interpretar la medida de asociación, en este caso el odds ratio, que obtienes en cada uno de los estratos. Y es muy importante que entiendas que, ¿ves lo que te pongo abajo? En la gráfica de abajo, pongo 2,5 y 2,5. ¿Lo ves? Al lado de... Pues ¿eso qué quiere decir? Que si el odds ratio es el mismo en los dos grupos, es que el alcohol no era un problema. Siguiente situación. El alcohol, el odds ratio es el mismo en los dos grupos, es 1,8. Pero ojo, es diferente del crudo global, que arriba era 2,5. Eso significa que el alcohol estaba actuando como factor confusor y que el verdadero odds ratio del tabaco no era 2,5 como pensabas arriba, es 1,8 porque he quitado el efecto del alcohol factor confusor. Y por último, la tercera situación. Cuando el odds ratio es diferente en los dos estratos, hablo de factor modificador. En este último ejemplo era 3,6 en un lado, 1,3 en otro. Factor modificador. ¿Visto? Esto es el análisis estratificado, que era una forma de evitar el sesgo de confusión a posteriori o en la fase de análisis. ¿Visto? ¿Y cuál es la otra forma de evitar el sesgo de confusión a posteriori? Es mediante lo que llamamos análisis multivariante. El análisis multivariante es una forma de análisis estadístico más o menos compleja. ¿Qué es lo que tienes que saber? Mira, te cuento. El análisis multivariante lo que tienes que saber es que se caracteriza o se basa en la existencia siempre de una única variable, que es la variable final, la variable resultado, sobre la que influyen varias variables iniciales. A la variable resultado única, cáncer o no cáncer, se le llama variable dependiente. A las variables pronósticas, tabaco, alcohol, sexo, se llaman variables independientes. Por tanto, lo que hace un multivariante, ¿qué es? Es saber cómo contribuye cada una de las independientes en el desarrollo de la única dependiente. ¿Vale la idea? Es decir, un multivariante me dice cómo contribuye cada uno de los factores de estudio en que aparezca o no la enfermedad, el evento final o variable dependiente. ¿Qué es lo que te pongo en esta tabla? Lo que te pongo en esta tabla es que el tipo de análisis multivariante que hay que hacer depende enteramente del tipo de variable dependiente. De forma que yo tengo tres tipos de variables dependientes posibles. Cualitativa, como te he puesto ahí, ejemplo, infarto sí no. Cuantitativa, como te he puesto ahí, carga viral. O supervivencia, que es tiempo hasta que ocurre un evento. Esta tabla te la tienes que saber. El test estadístico del análisis multivariante, cuando la variable dependiente es cualitativa, es la regresión logística, ¿lo ves? Cuando es cuantitativa, la regresión lineal, y cuando es supervivencia, la regresión de Cox. Si tienes que memorizar algo, y yo creo que sí, es sobre todo la regresión logística, que es la que ha caído en el MIR en varias ocasiones. Por tanto, el test estadístico, regresión logística, hay que hacerlo en los análisis multivariantes en los que la variable final es cualitativa, tener o no tener cáncer, por ejemplo. La medida de asociación puede ser o la odds ratio en el caso de la variable cualitativa, en el caso de la regresión logística, o hazard ratio en el caso de la regresión de Cox en el estudio de supervivencia. Te pongo un ejemplo. Preguntaban en el MIR, ¿qué tipo de test estadístico haría usted cuando quiere saber si hay asociación entre el desarrollo o no de hepatopatía y 4 factores de riesgo diferentes? Bueno, pues para saber
el riesgo de hepatopatía, sí o no, y 4 factores, primero, estoy viendo 5 variables, por tanto, fenomenal. Hay que hacer un multivariante. Pero como la variable dependiente es cual y dicotómica, que es tener hepatopatía o no, eso es cualitativa, el test estadístico que tendré que hacer, como está en la tabla, es el de regresión logística. ¿Listo? Fenomenal. Te pongo un par de ejemplos. Preguntas del MIR. Dice, en un estudio de casos y controles se encuentra asociación entre la ingesta de alcohol y el desarrollo de cáncer de esófago. Dado que el consumo de tabaco se encontró asociado a la ingesta de alcohol como al desarrollo de cáncer, el consumo de tabaco en este estudio debe considerarse... Jolín, estoy escribiendo claramente lo que es un factor de confusión. Bueno, y otra pregunta de sesgos es la que te pongo en la derecha. Dice, un sesgo amnésico, el sesgo amnésico que puede producirse en los estudios de casos y controles que condiciona, ¿no? Primero, pregunta de sesgo y ejemplo en el casos y controles. Eso es así siempre. El casos y controles es el estudio en el que es más fácil que cometamos sesgos. Y habitualmente, como te dije, derivados de elegir mal el control. Y uno de ellos es el sesgo amnésico o sesgo de memoria, ¿vale? Está en el libro, ya lo vimos en primera vuelta. El sesgo de memoria se debe a que los casos, la gente con cáncer recuerda perfectamente la exposición, eso no es un problema. El problema es que los controles, la gente sin cáncer, no recuerda si estuvo expuesto o no al asbesto, por ejemplo, porque como no ha tenido cáncer no se acuerda. Ese es el sesgo de memoria o sesgo amnésico, de no recordar, ¿vale la idea? ¿Te das cuenta que te he dicho que no afecta a los casos, solo afecta a los controles? Por eso decimos que el sesgo de amnésico o de memoria es un ejemplo de sesgo de clasificación incorrecta diferencial, porque habitualmente solo afecta a un grupo, que es el de los controles, no a los casos. Te pongo más preguntas en esta diapositiva, en la que dice, bueno, son dos preguntas que si quieres las vemos juntas. Dice, si en un estudio de casos y controles, otra vez casos y controles y sesgos, pobres los casos y controles, ¿no? Dice, se usa la odds ratio para medir la asociación entre la exposición de interés y una característica estudiada. Y el error que se comete en la clasificación de los estudios en expuestos o no expuestos es igual en los casos que en los controles. Esto es un sesgo de clasificación incorrecta, no diferencial, porque es igual en los dos grupos. Y era el ejemplo de los abuelitos que te puse antes, que aquí había abuelitos hipertensos y no hipertensos, abuelitos hipertensos y no hipertensos. Eso que condicionaba, que era casi como tener la misma muestra en los dos grupos, y por tanto hace que la odds ratio, en el caso de esta pregunta, tienda a 1, es decir, que se infraestima la asociación, ¿de acuerdo?, entre factor de riesgo y la enfermedad. Dice la pregunta de la derecha a continuación. En un estudio de casos y controles, otra vez sesgo, otra vez casos y controles. Se estudia la relación entre cáncer de boca, evento final, y consumo de alcohol, factor de riesgo. ¿Cómo defines el fenómeno que puede producir el hecho de que el hábito de fumar se asocia a aparición de cáncer de boca y también a un mayor consumo? Claramente, ¿qué te está diciendo? Oye, mira, yo tengo un factor que es el alcohol y un evento que es el cáncer de boca, pero de repente surge otro factor que es el tabaco. Sin duda alguna, te están diciendo que el tabaco podría estar influyendo como factor confusor, ¿de acuerdo? Sería la opción 2. Por tanto, yo creo que esto es más o menos fácil. ¿Listo? Con esto hemos visto el tema de los errores que podemos cometer. Si me permites, recuerda lo que hemos dicho de los tipos de aleatorización, porque parece que es lo que está más vigente hoy en día. Y ante la duda, aleatorización estratificada cuando había variables pronósticas, ¿te acuerdas? Bueno, pues vamos a enfrentarnos en este tema de ensayo clínico a una de las estrellas, sin duda alguna, del MIR, ¿verdad? Esto ya lo conoces bien. Entonces, no quiero nuevamente reiterarme con muchas cosas que sí vimos despacio en primera vuelta, pero sí que quiero tocarlas un poco al menos en esta videoclase de segunda vuelta.
Mira, en esta tabla que te he puesto, es la tabla 8 del manual, lo que se resumen son las diferentes fases del ensayo clínico. Lo que yo creo que debemos hacer en segunda vuelta, las fases del ensayo clínico, es quizás remarcar las palabras clave o los datos que han preguntado en el MIR, más que volver a explicar cada una de las fases. Por tanto, la fase 1 del ensayo clínico, yo me quedaría con la idea de que habitualmente es en sanos, pero que no necesariamente es en sanos, con este punto lo han preguntado, y ponemos como ejemplo, ¿verdad?, en que en los ensayos clínicos fase 1, cuando por ejemplo se evalúan fármacos para el cáncer, la fase 1 se hace en enfermos, de forma que compensamos la posible toxicidad del fármaco, que ese es el endpoint de la fase 1, con el posible efecto terapéutico curando al paciente su leucemia, por ejemplo. Por tanto, la fase 1 sería habitualmente sanos, pero no necesariamente sanos. Recuerda que es en poca gente y lo que buscamos es la dosis más o menos segura, la dosis que va a producir efectos secundarios al paciente. Poca gente, 20 personas. Recuerda que dentro de esta fase 1, también lo han preguntado, estarían metidos los estudios de bioequivalencia como estudios en los que se analiza la farmacocinética, farmacodinámica de los fármacos. ¿Visto? Eso sería el resumen de la fase 1. Y la fase 2 es una fase en la que tienes que pensar siempre que en el MIR pregunten algo de dosis. En cuanto haya una búsqueda de dosis o algo que tenga que ver con dosis, piensa en la fase 2, que como sabes es un poco más de gente, ahora más tienen que ser enfermos porque el endpoint de la fase 2 es precisamente determinar la dosis eficaz. Digo eficaz, ¿vale? No efectiva. Digo dosis eficaz, fase 2, ¿vale? ¿De acuerdo? La fase 3 sería un poco el ejemplo tipo de ensayo clínico, de forma que cuando a mí me digan que se ha hecho un ensayo clínico y no detallan fases, asumo que es una fase 3, y es en la que se comparan, como sabes, dosis eficacia de diferentes alternativas. Aquí el tamaño muestral es bastante mayor y es la mejor fase para evaluar la dosis eficaz, y digo eficaz, es la mejor fase para evaluar la eficacia terapéutica. ¿Por qué? Pues porque comparamos con otro tratamiento, es un diseño controlado, casi siempre con un control diferente de placebo y por tanto es el mejor estudio para demostrar que mi fármaco es el mejor que hay disponible. Recuerda que aquí ya estamos con un tamaño muestral de 1000, 2000 personas, por ejemplo, y aquí ya podemos evaluar la presencia de efectos secundarios más o menos frecuentes. Después de la fase 3, podremos comercializar el fármaco, por tanto la fase 3 es una fase confirmatoria en la que por fin podré demostrar que mi fármaco es mejor que el que ya hay en el mercado y puedo por tanto venderlo. Pero como sabes, poniendo el fármaco en la farmacia no se acaba el ensayo clínico, sino que había la opción de una fase 4 o una fase de farmacovigilancia en la que se va a evaluar ahora sí la dosis no eficaz, ahora sí dosis efectiva, porque es la que se va a evaluar en condiciones reales, post-comercialización. Y aquí se van a ver efectos secundarios ya que pueden aparecer a muy largo plazo o que son infrecuentes y, ¿por qué no?, se van a investigar la aparición de nuevas indicaciones terapéuticas. Eso sería un poco el resumen de las diferentes fases. Si me apuras, recuerda dosis 2. ¿Visto? Fase 2. Bueno, te decía que un ejemplo de la fase 1 eran los estudios de bioequivalencia que te detallo en esta diapositiva. El esquema de la izquierda lo tienes en la diapositiva y también en nuestro manual. ¿Qué es lo que hacemos con la bioequivalencia, como te conté en la clase de primera vuelta? Bueno, pues es un fármaco que se toma un grupo de sujetos, se determina en sangre los niveles plasmáticos del fármaco a lo largo del tiempo y un tiempo después se da el mismo fármaco, pero el genérico. O bien, si antes tomó el genérico, se va a tomar el comercial. Es decir, que los estudios de bioequivalencia, como el que te estoy presentando en la pizarra, lo que hacen es comparar el perfil farmacocinético del genérico y del comercial. ¿Vale? No quiero decir marcas, perdonadme, ¿vale? Pero todos sabéis de lo que quiero hablar. Por tanto, no se trata de comparar eficacia. No. De hecho, estos fármacos, los estudios de bioequivalencia se hacen en gente sana. No se trata de ver si un fármaco es mejor que otro. No quiero eso. Lo que quiero ver es simplemente si el perfil plasmático es parecido en un fármaco genérico que en su comercial de referencia. ¿De acuerdo?
Por tanto, no debe haber diferencia en la dosis de las dos preparaciones, no debe haber diferencias en la vía de administración de los dos fármacos, solamente lo que estamos viendo es que en las condiciones más parecidas posibles de los dos fármacos, ver si es diferente o no el nivel plasmático, el perfil farmacocinético de ambos preparados. ¿Visto? ¿Qué tenéis en la diapositiva de la izquierda? Pues tenéis cómo sería el perfil habitual de un fármaco para en el estudio de la bioequivalencia. Yo me tomo la pastilla, hay un punto máximo de dosis, de nivel plasmático, y este punto va cayendo a lo largo del tiempo, dando la gráfica que tienes en la diapositiva. ¿Qué es lo que se mide? Bueno, lo que se mide te lo he reflejado o detallado en la derecha con este pequeño texto. Lo que yo hago es comparar Cmax, es decir, concentración máxima del principio o del fármaco 1 versus el fármaco 2, y la AUC, es decir, el área bajo la curva del principio activo 1 frente al genérico, por ejemplo, que sería el 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a mí me interesa que esas divisiones Cmax C1, Cmax C2 y AUC1, AUC2, me gusta que estén en torno a 1, lo cual ¿qué querría decir? Que ese cociente significa que sería igual, es decir, que los puntos de área bajo la curva y los puntos de concentración máxima serían similares en ambos casos, en genérico y comercial. Pero claro, sea un margen de tolerancia de más menos 0,2, de más menos 0,2. Claro, nunca jamás va a ser esa ratio 1 exacto, sea un margen de más menos 0,2. Ese más menos 0,2 hace que el rango de bioequivalencia esté entre un 80 y un 125%. Tú me dirás, Antonio, ¿por qué 80-125% y no 80-120 si es más menos 0,2? Vamos a pensar. Lo que hacemos nosotros es que cogemos el 1 y el 1 lo dividimos entre 0,8. ¿Por qué 0,8? Porque sería 1 partido de 1 menos 0,2 menos el margen que me han dado. 1 partido de 0,8 es 125%. Y también haré 1 partido de 1,2. Porque es el 1 más el 0,2 que me han dado de margen, y eso es el 80%. De ahí sale el rango 80-125%, de hacer 1 partido de 0,8 y 1 partido de 1,2, ¿vale? Otro detalle importante, ¿cuál es? Que a diferencia del resto de intervalos de confianza del MIR, el intervalo de confianza de la bioequivalencia es un intervalo de confianza del 90%. Recuérdalo. Es decir, que yo hablaré de bioequivalencia sin intervalo de confianza el 90% está dentro de los límites 80 y 125%. Si a mí me dicen en un estudio de bioequivalencia que la ratio área bajo la curva del fármaco 1 y partido de área bajo la curva del fármaco 2 es, por ejemplo, 1,05, intervalo de confianza 0,9 o 90%, 110%, yo sí podré hablar de bioequivalencia. Porque el intervalo 80-110 que me han dado en la pregunta del MIR está dentro del margen establecido que hemos discutido antes, 80-125. ¿Vale? Si todo el intervalo está entre 80 y 125, podré afirmar que mi fármaco es bioequivalente. Mira, te pongo dos preguntas que han caído en MIRes más o menos recientes sobre la bioequivalencia. Dice la pregunta 200 del MIR 1112. Dice, cuando se realiza un estudio de bioequivalencia para evaluar un fármaco genérico, si es bioequivalente con un producto original, ¿cuál es el criterio principal utilizado habitualmente tanto por la agencia europea como por la española para autorizar el fármaco genérico, el estudio que estamos estudiando, lo que queremos investigar, que es precisamente dar un genérico porque es más o menos similar en el perfil de bioequivalencia con respecto al comercial? Dice, la cantidad del principio activo. No, hemos dicho que no había diferencia de dosis, esa es mentira. Dice 2, el cociente de medidas de las formulaciones test con respecto a las formulaciones de referencia para área bajo la curva y Cmax deben ser del 100%. Bueno, eso sería óptimo, pero hemos dicho que no necesariamente, que había un margen, ¿te acuerdas? De más menos 0,2. Dice 3, el intervalo de confianza del 90%, esto del 90% me va gustando, del cociente de las medias de las formulaciones test con respecto a la formulación de la referencia para área bajo la curva y Cmax debe estar incluido entre qué límites te expliqué antes, 80-125. Pues por tanto, ahí está, esa es la correcta, ¿vale? La opción número 3, ¿de acuerdo? Pregunta más reciente en el MIR. Fíjate que es más reciente, ya solo tiene 4 opciones. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los medicamentos genéricos no es correcta? Fíjate la 1, dice, para demostrar la eficacia
y seguridad de un medicamento genérico, se deben realizar ensayos clínicos de bioequivalencia en pacientes que padecen la enfermedad. No. Que te he dicho que los pacientes, los sujetos, perdóname, sobre los que se hacen estudios de bioequivalencia son sujetos sanos, porque son un ejemplo de fase 1 del ensayo clínico. Por tanto, no se hacen en enfermos, no se hacen en enfermos. Esa sería la incorrecta. Vamos a ver si las otras 3 son correctas. Dice la 2. El nombre del genérico suele coincidir con la denominación común internacional o la denominación oficial española del principio activo, seguido del nombre del laboratorio farmacéutico. Piénsalo, no voy a decir nombres, pero si miras en casa algún antibiótico genérico verás que pone, por ejemplo, amoxicabulánico, nombre del laboratorio. 3. El medicamento genérico tiene el mismo principio activo que el de referencia pero pueden cambiar los excipientes. Te dije antes que tiene que ser la misma dosis, evidentemente el mismo fármaco y la misma forma de administración. Si uno tiene lactosa y otro no, eso puede variar, eso es cierto. 4. El medicamento genérico tiene que cumplir los mismos requisitos de calidad. Pues parece obvio, ¿no? Es decir, tendré que decir que el genérico cumple las mismas bondades que el comercial, si no, no tendría sentido, ¿vale? Por tanto, que era incorrecta la fase 1. ¿Por qué? Porque los de bioequivalencia no se hacen en enfermos. No quiero evaluar eficacia, quiero evaluar que el perfil cinético es el mismo en los dos en las dos presentaciones, comercial y genérico, ¿vale? Vista la fase del ensayo clínico, visto el estudio de bioequivalencia como ejemplo de fase 1. Bueno, en esta tabla es la tabla 9 del manual. En esta tabla ya la vimos en primera vuelta, lo que hago es resumir todos los diferentes tipos de estudio que han caído habitualmente en el MIR. Quiero hacerte referencia, probablemente por cómo están las cosas en el MIR, a la dicotomía estudios de superioridad versus de no inferioridad. Yo creo que es un tema de creciente importancia en el MIR y que, bueno, en todos los MIRs últimos está cayendo y el último pues ha sido en el MIR 2018. Dice, las dicotomías son las siguientes. Un diseño pragmático explicativo, bueno, tú ya lo sabes, un diseño pragmático era aquel en que la muestra es muy heterogénea, es población cercana a la práctica habitual, pragmático, práctica habitual, por tanto, muestra más o menos heterogénea, probablemente un tamaño muestral mayor, bueno, pues mejor validez externa, esto ya lo sabes, mientras que el explicativo es aquel en el que el estudio es más circunscrito, ¿verdad?, a un tipo concreto de muestra, más homogénea, ¿visto? Cruzado paralelo, de esta dicotomía, esto ya es segunda vuelta, en vez de contarte todo, te voy a contar lo que yo creo que te tienes que recordar. Acuérdate, si te dicen que qué tipo de ensayo clínico haría usted para evaluar una enfermedad aguda, siempre paralelo. Nosotros no podemos hacer un ensayo clínico cruzado en un paciente, en una enfermedad aguda, porque si yo tengo una enfermedad aguda, me das el primer fármaco y me curo, ya no me puedes dar el segundo fármaco para ver qué tal me va, ya me curé con el primero, ¿vale la idea? Por tanto, es evidente, ensayo clínico paralelo, enfermedad aguda, te obliga, así ha sido en el MIR varias veces, a hacer un ensayo clínico paralelo. Por tanto, en los ensayos clínicos cruzados decimos que los dejamos para las enfermedades crónicas de curso más o menos estable, Es decir, si yo quiero hacer un ensayo clínico en pacientes con artrosis, pues me parece bien, sería un ejemplo en el que sería muy posible hacer un ensayo clínico cruzado. La otra dicotomía que también preguntan bastante, intención de tratar y por protocolo. Sobre todo preguntan la de intención de tratar. La definición te la sabes de memoria y es, ¿qué es un ensayo clínico por intención de tratar? Es aquel ensayo clínico en el que se analizan a todos los sujetos según el grupo al que fueron asignados inicialmente e independientemente de lo que hayan tomado en realidad. ¿De acuerdo? Por tanto, si en un ensayo clínico por intención de tratar a mí se me asigna a tomar A, da igual lo que tome después. A mí se me contará la eficacia en el grupo A, que fue al que fui asignado. Intención de tratar. Y probablemente la dicotomía enmascarado abierta, ya la hemos visto antes, no es así, abierto era no enmascarado, sin técnicas de ciego enmascaramiento, lo vimos en el capítulo de los sesgos. Probablemente la diferencia fundamental o la dicotomía fundamental para el MIR sea la de los estudios de superioridad versus de no inferioridad. Decíamos que un estudio en primera vuelta, que un estudio de superioridad era aquel estudio que yo hago para demostrar que mi fármaco es mejor que el tuyo. Mientras que el estudio de no inferioridad es aquel estudio en el que yo hago para decir que mi fármaco es al menos como el tuyo,
pero te aconsejo que lo uses porque se da una vez al día en vez de 4, o es vía oral, no hay que pincharlo, o tiene menos efectos secundarios. ¿De acuerdo? Es decir, que en la no inferioridad que hago, asumir que mi fármaco es al menos como el tuyo, pero dejo ver que hay otras circunstancias que aconsejarían el uso de mi fármaco independientemente de la eficacia, ¿vale? Bueno, aquí te he puesto en esta tabla algún esquema de cómo sería un ensayo clínico paralelo a la izquierda frente a un ensayo clínico cruzado a la derecha. Entonces, como ves, la diferencia está en el que en el ensayo clínico paralelo, izquierda de tu diapositiva, lo que hago es que cada sujeto toma un único fármaco únicamente, de forma que comparo la eficacia de A frente a la eficacia de B en el otro grupo. Esto puede condicionar que la respuesta terapéutica en un grupo u otro no se deba al tratamiento, sino que se deba al grupo per se, a las diferencias del grupo. Y entonces, para evitar esto, lo que hago es un ensayo clínico cruzado, que es lo que tienes en el otro lado de la diapositiva, en la que lo que hago es todos tomamos uno y luego después tomamos el otro, de forma que el sujeto es su control posterior, ¿de acuerdo? Eso es el cruzado, pero entre un fármaco y el otro tiene que haber, como te pongo en la tabla, un esquema, un periodo de blanqueo, para que no se acumule la eficacia del primero cuando tomo el segundo. El periodo de blanqueo, por tanto, es típico del cruzado y sirve para evitar el efecto residual, que consiste en que cuando doy el segundo fármaco todavía estaba actuando el primero, ¿de acuerdo? Recuerda, esta diapositiva sería la diferencia entre ensayo clínico paralelo y ensayo clínico cruzado. Te pongo unos ejemplos que ya los hemos visto. Dice la pregunta 1415 del MIR 1415, dice: al comparar las características de los ensayos clínicos pragmáticos respecto a los explicativos, decíamos que el pragmático era el de la práctica clínica, ¿no es así? Dice, ¿cuál es la ventaja del primero, del pragmático, del primero, de la práctica clínica? Pues la ventaja del primero es que tiene, como decíamos, dice, información sobre su grupo de pacientes representativos de la práctica clínica habitual, ¿de acuerdo? Esta es la ventaja fundamental, una mejor validez externa, ¿visto? Dice otra pregunta, dice, respecto a las fases de desarrollo de ensayo clínico y medicamento, dice, ¿cuál de las siguientes características no corresponde a una fase 2? No corresponde a una fase 2. La opción 2, que pone 100 o 1000 personas, vamos a ver, dice un número amplio, esa me gusta regular. Son estudios terapéuticos exploratorios, esa sí que es verdad que me gusta, porque es la primera vez que se evalúa la dosis eficaz. Se utilizan para limitar un intervalo de dosis terapéutica, esa me gusta mucho. Te he dicho que dosis fase 2, recuérdalo. Dice la fase 4, ¿se requiere el consentimiento informado? Pues cómo no se va a requerir el consentimiento informado. ¿Y suelen ser de corta duración? Sí, porque si fueran largos ya sería una fase 3, ¿te acuerdas? Por tanto, el tamaño amplio, eso sugiere más una fase 3. Decíamos que la fase 2 hasta 100 personas habitualmente. Y otra pregunta de Mir, también de fase, dice, ¿a qué tipo de ensayo clínico nos referimos cuando los criterios de inclusión se ajustan a las indicaciones con criterios de exclusión menos restrictivos para incluir una amplia representación de la enfermedad de estudio y fundamentar así el registro de un medicamento? Que te dije que para llevar un medicamento a la farmacia, ¿qué fase había que pasar? La fase 3, ¿de acuerdo? Bueno, como ves, son preguntas que se resuelven muy fácil con lo que hemos visto. Más ejemplos. Mira la primera pregunta. ¿Qué es un ensayo clínico abierto? Ya lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? El no enmascarado. ¿Y qué dice la pregunta del medio? Dice que es un análisis por intención de tratar. Es que te he dicho la definición antes, ¿vale? Analizamos a todos según el grupo al que fueron asignados, independientemente de lo que recibieron. Y la pregunta de la derecha dice, se está evaluando o planificando una fase 3 en términos de erradicación microbiológica de una nueva quinolona en pacientes con infección del tracto urinario. Es decir, quiero hacer una fase 3 para evaluar un nuevo antibiótico para una neumonía, perdóname, para una infección aguda del tracto urinario. ¿Cuál de los siguientes es el más apropiado? Pues mira, ahí hay una que es la factorial. No tiene sentido. Si solo hay un fármaco, ahí no hay factores. Y tengo dos opciones, que es la 2 y la 3, que me hablan de paralelos. Y 4 y 5 que me hablan de cruzados. Si es una enfermedad aguda, como una infección del tracto urinario, la 3 y la 4 fuera. Porque no hacíamos cruzados en enfermedades agudas, solo puede ser la 2 y la 3. Recuerda, te lo dije antes. Enfermedad aguda, paralelo. Por tanto, la 2 o la 3. Dice la 2. Paralelo, abierto, controlado con placebo. Bueno, vamos a ver qué tal la 3. Paralelo, randomizado, doble ciego, controlado con otro antibiótico. Venga, no sigas. Mejor estudio imposible, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, sin duda alguna, sería la fase 3. Bueno, te decía antes que la principal dicotomía es la que se evalúa en los ensayos clínicos o que se divide en estudios de no inferioridad o de superioridad.
Esto te lo van a preguntar en el MIR de dos formas. Una, te dan una pregunta en la que te dan un intervalo y según el intervalo yo diré si el fármaco es inferior, es no inferior o es superior o qué es. Y dos, me van a dar una tabla de contingencia, así lo han preguntado en las dos últimas veces en el MIR, en la que me dan una P de superioridad, una P de no inferioridad y tendré que arguir o decidir en función de dichas P. ¿De acuerdo? Vamos, por tanto, a la primera forma en la que se explica esto, en la que me dan un intervalo y yo decido si el fármaco es superior o es no inferior. ¿Ok? Mira, esto que está en la diapositiva indica lo siguiente. Mirad, pone abajo diferencias de tratamientos. Cuando pongo diferencia quiero decir resta. Resta, diferencia. Por tanto, el valor nulo, el empate de una resta, es 8. Por ejemplo, 8 menos 8, 0. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, por eso te he puesto 0 en el eje vertical. ¿Lo ves? 0. Porque habla de diferencias, de restas. Dice diferencia de tratamiento para un desenlace desfavorable. Por ejemplo, muerte. Bien, entonces yo pongo el 0 y me dan delta. ¿Lo ves ahí que está con una línea discontinua? Delta te lo van a dar siempre en la pregunta. Tan es así que cuando te digan se ha hecho un estudio de no inferioridad, tú busca delta, sí o sí es lo primero que tienes que hacer. De forma que tú, teniendo delta, te vas a poder hacer el esquema de la pizarra. ¿Qué ocurre? Situación número 1. Mira, la situación A. Yo solo hablaré de superioridad cuando el intervalo no toca el 0, que es el nulo. ¿Te das cuenta? De la A a la F, el único que pone superior es el A. Mientras que yo hablaré de no inferioridad siempre que el intervalo no toque el delta. Ahí está el fármaco B, o la situación B, la situación C y la situación D de dedo. No tocan el delta, no inferior. ¿Qué diré de la situación E? Que toca el delta y toca el 0. Pues no puedo decir ni que sea superior, porque toca el 0, ni que sea no inferior, porque toca el delta. Por tanto, amigos, aquí no se puede concluir nada. Como mucho puedo decir, oye, es no inferior. Vamos, que ni idea, que no puedo decir nada, que es no concluyente. Y bueno, evidentemente tendría la situación más teórica que real de la situación F, que todo él, ok, no toca delta, pero está todo él sin tocar delta en el lado malo. Por tanto, solo puedo decir una cosa de la situación F y es que el fármaco es inferior. A esta tabla le podríamos añadir tú y yo, o a este esquema, perdóname, le podríamos añadir tú y yo otra línea discontinua que sería menos delta y que sería simétrico respecto al 0 del más delta, de forma que tú a mí me has dado el 0 y me has dado el delta, pues yo voy a poner el menos delta. 0, delta, yo te doy el menos delta, ¿vale la idea? ¿Por qué? Porque ahora tendríamos dos líneas discontinuas en eje vertical, de forma que si entre las dos líneas discontinuas está todo mi intervalo, es decir, si mi intervalo, el que me das en la pregunta, Almir, está entre más menos delta, diré una tercera situación y es que mi fármaco es equivalente terapéutico. Por favor, no confundas con bioequivalente, que te lo expliqué antes y que solo quería ver concentración plasmática. Ahora se le llama equivalente o equivalente terapéutico. Por tanto, repasamos. Si mi intervalo no toca el 0, situación A de la diapositiva, diré que es superior. Situación 2. Si mi fármaco no toca el delta, desfavorable. Situación B, C y D de mi gráfico, diré que es no inferior. Y hemos añadido, si mi intervalo está entero entre más menos delta, hablaré de equivalencia terapéutica. Así de fácil. Te voy a demostrar. Mira, esta pregunta es del MIR. Dice, en un ensayo clínico se evalúa la no inferioridad. No inferioridad, por tanto, tú a buscar delta, ¿vale? Entonces dice la no inferioridad de dos fármacos, experimental versus control. Dice que el límite clínicamente relevante inferior, o sea, el delta, es menos 50. Menos 50. Dice que los resultados muestran un intervalo de confianza que va de menos 59 a más 67. Fíjate lo que te estoy diciendo. Aquí tendría el 0, menos 50, aquí pondría más 50. Y me dicen que el intervalo va, míralo, de menos 59 a más 67. Es decir, que es un intervalo que está rebasando ambos deltas.
y por tanto incluyendo el 0 y por tanto incluyendo el delta desfavorable. Como incluye el 0, no puedo decir que sea superior. Como incluye el delta desfavorable, no puedo decir que sea no inferior. Como rebasa el intervalo de confianza el intervalo más menos delta, no puedo decir que sea equivalente. ¿Qué puedo decir? Nada. Opción 3. El estudio no es concluyente. ¿Vale? Te decía que en el MIR la no inferioridad, que está tan de moda, se preguntaba de dos formas. Bien mediante este esquema que te he puesto de el intervalo, ¿verdad? Si toca o no toca el 0, en fin, esas cosas que hemos visto. Y dos, yo te doy una tabla, te doy un valor de P de superioridad, un valor de P de no inferioridad y te pido que interpretes qué es lo que está ocurriendo ahí. Esta pregunta es de hace unos años, debe ser en torno al 2015-2016. Nos dan una tabla de contingencia que es, una tabla que es la que aparece en la diapositiva. ¿Y qué es lo que yo veo a la derecha del todo arriba? Veo que hay un evento que es tromboembolismo arterial para el que me dan dos P's. Una P de 001, ¿lo veis? Con el símbolo de ampersand y el 0,73 con el asterisco. Veo abajo la lectura de la tabla y pone que el ampersand es el valor de P para la no inferioridad. Por tanto, ¿qué es lo que veo en la tabla? Que la P de no inferioridad es significativa. ¿Y qué es lo que veo? Que la P de superioridad, 0,73, sí, la P de 0,73 para la superioridad es no significativa. ¿Por qué? Porque es mayor de 0,05. Repito, 0,01, diferencias significativas para la no inferioridad. 0,73, diferencias no significativas para la superioridad. Por tanto, ¿podré concluir algo de la superioridad? No, porque la P es mayor de 0,05, que es lo único que podré concluir. ¿A favor de qué? De la no inferioridad, que es lo único que ha sido menor de 0,05. ¿Vale la idea? Entonces, la pregunta del MIR decía esto, decía, considerando los datos de la tabla adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones era incorrecta? Y mirad la opción número 1, dice, se observó una frecuencia significativamente menor de tromboembolismo arterial en el grupo que recibió anticoagulante puente. Eso no es cierto, esa es la que hay que marcar. ¿Por qué, amigos? Porque para yo poder decir que la 1 es cierta, tendría que haber sido significativa la P de superioridad. Aunque ya sabemos cuál es la incorrecta, por favor mira la 4. La 4 sí es correcta, pero vamos a interpretarla, dice la 4. Se pudo concluir que el tratamiento con placebo no es inferior. Claro, claro, amigo. ¿Por qué pudiste concluir eso? Porque la P de no inferioridad fue 0,01, es decir, significativa. ¿Vale? Por tanto, te doy dos P's, una de superioridad y otra de no inferioridad, no mezcles, no líes, ¿vale? La 1 era incorrecta porque la P de superioridad fue no significativa. La 4 es correcta porque la P de no inferioridad sí fue significativa. ¿Vale? Esta era la tabla sobre la que hemos trabajado. Y ahora llega el MIR 2018. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen ponerme una tabla igual a la que pusieron en el MIR previo. Igual. Mírala, aquí está. En la que te doy dos P's. P de no inferioridad, 0,01. P de superioridad, 0,68. Es curioso, ¿eh? Otra vez, la P de superioridad no significativa, la P de no inferioridad, sin embargo, sí que lo es. Dice la tabla, comparación de mirgliptin, que sería la experimental, versus la metformina, que sería el fármaco habitual, fármaco control, en la tasa anual de eventos cardiovasculares. Y pone, análisis secuencial de no inferioridad seguido de superioridad. ¿Vale? Yo ahí tengo dos P's, tengo el número de eventos en cada grupo, la tasa anual de eventos en cada grupo y el hazard ratio. Hazard ratio, como veremos luego, aunque ya hemos visto algo en el multivariante, quería decir que era la medida de asociación del análisis de supervivencia, ¿no? Y de entrada veo que es 0,97 y que el intervalo incluye el 1. Pues esa hazard ratio no fue significativa. ¿Vale la idea? Por tanto, intervalo de hazard ratio no significativo, P de no inferioridad sí significativa, P de superioridad no significativa. ¿Vale la idea? ¿Y qué me decía en la pregunta? Vuelvo a la diapo anterior. ¿Qué me decía la pregunta?
De acuerdo a los resultados del ensayo clínico de la imagen que te he comentado, ¿cuál de las siguientes conclusiones es cierta? Dice la 1. Mirglistin reduce significativamente la tasa de eventos. ¿Por qué? Porque la hazard ratio es menor de 1 y la P es significativa. Eso es mentira. Eso es mentira. El intervalo ha sido no significativo. El intervalo ha sido no significativo porque incluía el 1, ¿te acuerdas? Y además es mentira porque la P de superioridad fue 0,68. Entonces dice, fíjate, vamos a pensar, realmente la duda está entre la 3 y la 4, que te hablan de, se demuestra la no inferioridad y la 4 dice Mirglistin es no inferior. Dices, ostras, estas dos me gustan, porque la P de no inferioridad era la significativa. ¿Será la 3 o la 4 que me hablan de la no inferioridad? Dice la 3, se demuestra la no inferioridad de Mirglistin porque el valor de la P de superioridad... ¡Ey! ¿Qué me estás mezclando? Si me estás diciendo que se muestra la inferioridad, no me metas la P de superioridad, eso es otra historia diferente. Por tanto, la correcta es la 4. Dice, Mirglistin, o sea, la experimental, es no inferior al control metformina, de acuerdo a las condiciones prefijadas. ¿Y eso por qué lo sé? Porque la P de no inferioridad, ¿cómo ha sido? Significativa, 0,01. ¿De acuerdo? Y con esto habríamos terminado de repasar el tema de ensayo clínico en esta segunda vuelta. Has visto que no me he querido repetir para no quitarte tiempo de estudio de cosas que vimos en primera vuelta y he querido enfatizar los temas sobre todo quizá más actuales como el ensayo clínico de no inferioridad. Bueno, pues vamos a hablar dentro de los diferentes estudios de las revisiones narrativa, sistemática y del metaanálisis. Este último, el metaanálisis, es un tema que hace unos años en el MIR no aparecía, pero que bueno, ha caído alguna pregunta de forma más o menos reciente, la última vez en forma de gráfico en el año 2017. En primer lugar, y para eso te he puesto esta diapositiva, quiero que entendamos la diferencia entre tres conceptos que serían la revisión narrativa, la revisión sistemática y el metaanálisis. Una revisión narrativa es una búsqueda, digamos, no muy fina de estudios en la literatura médica para poder sacar conclusiones a partir de esa lectura de todos los estudios más o menos seleccionados. De forma que te pongo que una revisión narrativa sería revisión de diferentes estudios sobre un mismo tema con un carácter más o menos observacional. Salvando la distancia, una revisión narrativa es más o menos lo que tú harás el año que viene cuando estés en el hospital y tu jefe de servicio te diga, oye, hazme una apuesta al día del tratamiento de cualquier enfermedad. Tú irás a internet, irás al PubMed o irás a la referencia bibliográfica que sea, herramienta de búsqueda bibliográfica que sea, y ahí sacarás diferentes estudios en los que pondrás uno detrás de otro, por ejemplo, una presentación de PowerPoint. Vamos a decir que tú quizá no seas, o de momento de R1 no tengas los siguientes criterios para seleccionar los buenos de los malos estudios, ni argumentos para decir si es bueno o malo. Digamos que lo que haces es poner uno tras otro, una revisión narrativa. Claro, a esto hay que mejorarlo. ¿Y esto cómo se mejora? Pues esto se mejora siendo un poco más sistemático en la recogida, sabiendo seleccionar solo los mejores estudios en base a que sean, si se puede, estudios experimentales mejor que observacionales, si se puede que sean de más tamaño en vez de menos, si se puede que no tengan sesgos o que la probabilidad de sesgos sea mínima. Es decir, se trata aquí de buscar, digamos, los mejores estudios posibles. A esto es a lo que se le llama revisión sistemática. Revisión sistemática. Abajo te he puesto la diferencia que habría entre revisión sistemática y revisión narrativa, ¿vale? Más o menos cómo sería la búsqueda estructurada y explícita de diferentes aspectos en la búsqueda de la revisión sistemática. ¿Qué añadiríamos a revisión narrativa y revisión sistemática? Pues añadiríamos el concepto de metaanálisis. Para muchos, una revisión sistemática, para muchos un metaanálisis es una revisión sistemática cuantitativa. ¿Esto qué quiere decir? Que a la buena selección de estudios que caracteriza la revisión sistemática, le voy a hacer un análisis estadístico que me va a permitir sacar conclusiones basadas a partir de todos los estudios incluidos.
Esa combinación estadística es lo que caracterizaría al metaanálisis. ¿De acuerdo? Vista esta diapositiva, los tres conceptos. Este gráfico ya te lo puse en la videoclase de primera vuelta y por tanto no quiero repetirme, simplemente quiero destacar las cosas que yo creo que son importantes. En un metaanálisis nosotros lo que hacemos es una combinación estadística de resultados de diferentes estudios bien seleccionados, como hemos dicho hasta ahora. Entonces lo que yo tengo que hacer es primero saber si los estudios que he incluido en un estudio son más o menos homogéneos o no lo son. Si son más o menos homogéneos, sabemos que tenemos que hacer, esto ya te lo expliqué, un análisis de efectos fijos, fixed en inglés, efectos fijos, y el intervalo es más o menos estrecho porque hay una cierta uniformidad en los estudios incluidos. Mientras que en el análisis de efectos aleatorios, random effects, hay una cierta variabilidad en los estudios incluidos y el intervalo de confianza va a ser más ancho, ¿verdad? Eso de entrada. Por tanto, intervalos fijos, intervalos estrechos, homogeneidad de estudios incluidos, efectos aleatorios, intervalo más ancho, por tanto, digamos que mejor validez externa. Sin embargo, te digo, en la vida no es todo claro efectos fijos o efectos aleatorios, sino que tú te vas a encontrar en tu metaanálisis en el que no vas a saber si estás aquí o aquí. Bueno, para saber si estás haciendo un metaanálisis y tienes que hacer un efecto fijo o un efecto aleatorio, tú tienes que hacer un análisis de la heterogeneidad. Un análisis de heterogeneidad que se hace, como te he marcado ahí, mediante la prueba de la Q, prueba de P de heterogeneidad o el índice y cuadrado. La prueba de la Q es buena en el sentido de que se dice habitualmente que si es menor de 0,1 implica diferencias en los estudios y por tanto serían efectos aleatorios, mientras que si la P es mayor de 0,1 se asume que no hay diferencia en los estudios incluidos y diré que por tanto habría que hacer un efecto fijo. Pero mejor que la P es la I cuadrado. La I cuadrado, cuando es pequeña, digo homogeneidad, la I cuadrado grande implica gran heterogeneidad, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que te comentaba en primera vuelta y te repito ahora? Una I cuadrado pequeña implica homogeneidad y tiene que ver mucho con una P de heterogeneidad grande. I cuadrado pequeña, P grande. Y al revés, una I cuadrado grande implica heterogeneidad y esto va a ir asociado a una P pequeña. I cuadrado grande, P pequeña, P menor de 0,1. ¿Vale la idea? Esta es un poco la situación. ¿Qué habría que añadir? Mira, habría que añadir lo que te he puesto en los dos cuadrados, los dos rectángulos en rojo, que la representación gráfica de un metaanálisis es lo que se hace mediante un diagrama de bosque o forest plot que ya ha caído en el MIR y que ahora interpretaré contigo. Y que para evaluar si hay sesgos de publicación, que es el principal sesgo del metaanálisis, tenemos dos herramientas, el análisis de sensibilidad y el funnel plot o diagrama de embudo, que sí ha caído también en el MIR y que veremos a continuación. Por tanto, este sería el esquema de las fases del metaanálisis. ¿Visto? Esta es la pregunta que yo te decía, el forest plot, este gráfico es un forest plot y te decía que interpretaras esto. Bueno, es un metaanálisis que se ha hecho a expensas de dos únicos ensayos clínicos que son el AMPLIF y el BOTIC. Como ves, la combinación estadística, que era la característica del metaanálisis, me da como valor global este diamante que tienes en el gráfico. ¿Le ves? Este diamante. ¿Qué es lo que yo observo ahí? Observo que el global, ¿lo veis que pone en la columna de la izquierda donde pone study, después de AMPLIF y BOTIC pone total, 95% de intervalo de confianza? Pues me sale que el intervalo de confianza total es 0,61, intervalo de confianza 0,40 a 0,95. Fenomenal. ¿Por qué? Porque no incluye el 1, el riesgo relativo, risk ratio que pone ahí. Por tanto, como no incluye el 1, digo que es protector, el nuevo fármaco, por tanto, me parece muy bien emplearlo. ¿Y cuál ha sido la P del efecto? La P del efecto global, pues la tienes en la última fila de la gráfica. Pone que la test del overall effect fue de 0,03, es decir, que hubo diferencias significativas y el intervalo de confianza también lo fue porque no incluía el 1, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo único que tienes que interpretar como diferente o característico del metaanálisis? Pues la penúltima fila, en la que pone heterogeneity. Claro, esto habla de la heterogeneidad de los estudios incluidos. Ha salido una P de 0,02, o sea, una P pequeña, en consecuencia una I cuadrado grande, como te decía en la anterior diapositiva. P pequeña y cuadrado grande quiere decir heterogeneidad en los estudios incluidos. ¿Y qué te dije antes?
que si los estudios incluidos eran heterogéneos, había que hacer un análisis de efectos aleatorios. Y sin embargo, debajo del Risk Ratio, ¿qué palabra pone? Fixed, es decir, fijos. ¿Esto qué quiere decir? Que no han hecho el análisis estadístico más apropiado. ¿Por qué? Deberían haber hecho uno random, es decir, de efectos aleatorios. ¿Visto? Por tanto, dice, señala la respuesta correcta, la pregunta la tienes a la izquierda. Y dice la 1. Se ha utilizado un modelo de efectos fijos y es por ello que el estudio con menor número de pacientes tiene más peso que el metaanálisis. Nada que ver, nada que ver. 2. Se ha utilizado un modelo de efectos fijos, aunque no es el más apropiado en este caso, ya que hay heterogeneidad significativa entre los estudios. Esa es la correcta. Esa es la correcta. Es decir, como hay heterogeneidad, no me hagas un efectos fijos, a mí un análisis de efectos aleatorios. Lo siento si el intervalo es más ancho, pero es el que deberías haber hecho dada la heterogeneidad de los estudios incluidos. Esta es una tabla que ya te presenté en la primera vuelta y simplemente sería un poco repetir lo mismo. La penúltima fila de abajo del todo pone heterogeneidad, pone una P muy significativa y una I cuadrado enorme. ¿Esto qué quiere decir? Una grandísima heterogeneidad. Una grandísima heterogeneidad. Vamos a ver lo que pone ahí arriba, razón de riesgos. ¿Lo veis? Arriba, razón de riesgos y pone efectos aleatorios, intervalo de confianza. Ahora sí lo hemos hecho bien. Ahora sí lo hemos hecho bien. ¿Por qué? Porque como la I cuadrado grande implica heterogeneidad, por tanto lo hemos hecho bien. Hay que hacer un efecto aleatorio, como dice este forest plot. ¿Qué es lo que vemos? Mira el diamante global, mira el diamante global. Vaya, incluye el 1. ¿No lo ves? Intervalo de confianza a la izquierda del diamante. 1, intervalo de confianza 0,63, 1,77. Incluye el 1, mala suerte, no significativo. Y por tanto la P del efecto global, abajo del todo en la gráfica, P0,85, también es no significativa. Por tanto, no significativa la P del efecto global, última línea 0,85, no significativo el intervalo 0,63, 1,77, incluye el 1, pero vale, no será significativo, pero el estudio lo has hecho muy bien porque has hecho un efectos aleatorios, ya que habría una gran heterogeneidad en los estudios incluidos. Permíteme un consejo. No creo que lo pregunten así, pero si a ti te dan un forest plot y te dicen solamente con la distribución de los ensayos en el forest plot y te dicen, ¿usted qué piensa? ¿Habrá que hacer un efecto aleatorio o habrá que hacer un efecto fijo? O dicho de otra forma, ¿será homogéneos o heterogéneos los estudios? Sospecha heterogeneidad cuando pase algo como en esta gráfica. Si hay estudios a ambos lados muy diferentes, suele sugerir heterogeneidad. Mientras que piensa en homogeneidad en los estudios incluidos cuando hay una especie de imagen en pila de moneda, es decir, que casi todos los estudios estén uno debajo de otro. Ahí suele ser que hay homogeneidad en los estudios incluidos. Por tanto, haríamos un efecto fijo. Aquí, que cada uno está a un lado, efecto aleatorio. ¿Vale? Muy bien. Más de lo mismo, piénsalo tú lo que quiere decir esto. No voy a repetirte más conceptos y me dices, bueno, si habría que hacer efecto aleatorio, cómo pone arriba o no, piénsalo, ¿vale? Y cuadrado muy enorme, en fin, ¿qué te parece? Pues claro, que habrá que hacer un efecto aleatorio, como pone muy bien ahí arriba, ¿de acuerdo? Dice esta pregunta sobre metaanálisis, dice, una de las siguientes afirmaciones sobre el metaanálisis de ensayos clínicos es cierta. Dice, la posible heterogeneidad de los estudios incluidos se suele examinar mediante el gráfico de embudo o funnel plot. Eso es absolutamente incierto. La heterogeneidad ya te he enseñado que se hace mediante la P de heterogeneidad o la I cuadrado y que el funnel plot estaba para ver si había sesgo de publicación. La 1 fuera. 2. Una de las siguientes desventajas de los modelos de efectos aleatorios es que concede un peso excesivo a los estudios con menor tamaño muestral. Esa es correcta y apréndetela. Los efectos aleatorios tienen un problema y es que digamos que son estudios o son intervalos más anchos y por tanto más sensibles a los estudios más pequeños que a su vez suelen ser los que tienen un intervalo más ancho. Es decir, que digamos que quien más penaliza o donde más se ve el problema que supone un estudio pequeño, digamos que son
en los que ya basalmente tienen intervalos más anchos, que sería el efecto aleatorio, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí la correcta fue la opción número 2. ¿Visto? Esta pregunta es muy parecida a una que cayó en el MIR, en la que te pongo la imagen de un diagrama de embudo o funnel plot. A la izquierda tendrías la imagen sin el sesgo de publicación y a la derecha faltan los estudios que estaban en blanco, ¿no es? Por tanto, la línea de puntos vertical se ha desplazado del 0,5 más o menos al 0,4. Claro, falta, digamos, un tipo de estudios que arrastraban a la medida de asociación hacia el medio y entonces se me van para acá, se va hacia 0,4. Esta es la imagen típica, la B, es la imagen típica de un sesgo de publicación. Asimetría en la base de un funnel plot. ¿Por qué digo en la base? Porque habitualmente, ¿cuáles son los estudios que no se publican? Los no significativos. ¿Y cuáles suelen ser los no significativos? Suelen ser no significativos los de menor tamaño muestral. ¿Y qué estudios son los que se representan en la base de un diagrama de embudo? Los de menor tamaño muestral. Por tanto, siempre lo más susceptible a que haya sesgo de publicación son las bases del funnel plot, que son los que incluyen los estudios de menor tamaño muestral, ¿vale? Como es la situación B. Esta es la pregunta de MIR, chicos. Dice, pregunta vinculada a la imagen 18, que es la que te he puesto a la derecha. Dice, señala a qué corresponde la imagen. Joder, pues mira qué fácil. La imagen corresponde a un diagrama de embudo. Solamente querían saber eso, a un diagrama de embudo. Y por tanto es un gráfico que sirve para evaluar el sesgo de publicación, opción número 1. No nos preguntaron, pero te lo pregunto yo. Mira el gráfico, ¿qué opinas? ¿Podrías hablar ahí de que sí hay sesgo de publicación o de que no lo hay? Probablemente yo pueda decir que sí que lo hay, porque hay asimetría en los puntos en la base. ¿Veis? Que faltan en la base puntitos por debajo del ratio de 0, mientras que por encima sí que había puntitos. Por tanto, asimetría en la base. ¿Vale? Con esto habríamos terminado el tema 9, el tema de las revisiones y de metaanálisis. Bueno, pues vamos al siguiente tema, que es el tema que trata sobre los niveles de evidencia científica. Mira, te he puesto una pirámide, la que sintetiza perfectamente, yo creo, la bondad de los diseños en función de los mejores en la cúpula, digamos, en la parte, en el ápex de la pirámide, mientras que en la base de la pirámide estarían los diseños de peor cualidad científica. Esto tal cual fue preguntado en el MIR 2017, es decir, dijeron que cuál era el mejor diseño en cuanto a calidad de la evidencia y la respuesta fue en revisiones sistemáticas, por eso ahí está en naranja en la punta de la pirámide. Después de las revisiones sistemáticas tendríamos los ensayos clínicos como siguiente escalón, digamos, en cuanto a bondad epidemiológica. Después ya pasaríamos a los estudios observacionales, es decir, tendríamos el estudio de cohortes, el de casos y controles, la serie de casos como diseños observacionales. Por tanto, diríamos que en cuanto a bondad tendríamos las revisiones, luego el experimental, que es el ensayo clínico, luego los observacionales. Y dentro de los observacionales decíamos ya antes en el tema, cuando explicábamos el tema 6, que eran los estudios de cohortes, los mejores. Luego nos iríamos a la serie de casos clínicos, a los estudios de casos y controles y por último serie de casos o diseños transversales. En la base de la pirámide están, como pongo ahí, editoriales u opiniones de líderes o de expertos sobre un tema concreto. ¿De acuerdo? Yo creo que esta pirámide es muy lógica, más o menos está consensuada por todo el mundo y que sí que deberías saberla porque además tiene mucho sentido común. Mira, arriba te he querido introducir dos conceptos, bueno, por si acaso cayera algo de esto, y es el concepto de MBE, o sea, medicina basada en la evidencia. Que te suene de qué va, ¿no? Entonces, la medicina basada en la evidencia es, como pongo ahí, es la integración de las mejores evidencias en investigación, la experiencia clínica y las preferencias de los pacientes utilizando los recursos disponibles. Es decir, que la medicina basada en la evidencia resulta de mezclar por supuesto, la experiencia que tiene el médico, la experiencia clínica. Por supuesto, la
percepción de los pacientes, las preferencias de los pacientes. Pero si me permites, el pilar más importante de la medicina basada en la evidencia es el primero, que es la mejor evidencia en investigación. Es decir, la medicina basada en la evidencia es: hagamos lo que el médico cree que tiene que hacer, que además es lo mejor para el paciente y así lo percibe, pero siempre basado en criterios metodológicos correctos en cuanto a investigación se refiere. Dicho esto, dentro de la medicina basada en la evidencia, la mayor evidencia dentro de la pirámide que comentábamos antes la va a dar el metaanálisis. Y la última, pues por ejemplo, como decíamos ahí, una editorial sobre un tema concreto. Otro tema que he querido introducir es el tema, es la palabra Cochrane, que ha caído en el MIR 2018. Cochrane, como pongo ahí, es una institución que lo que hace es que reúne a un grupo de investigadores, diferentes ciencias de la salud, que aplican un riguroso y sistemático proceso de revisión en intervenciones en salud. Digamos que la Cochrane sería una especie, permíteme la expresión, como la Biblia, ¿no? Es decir, que recoge toda la mayor evidencia publicada metodológicamente más adecuada. ¿De acuerdo? Recientemente decía que también se han incluido en la Cochrane estudios observacionales de pruebas diagnósticas, de cohortes. ¿Por qué digo recientemente? Porque inicialmente la Cochrane lo que decía era basarse fundamentalmente en el mayor nivel de evidencia en la punta de la pirámide, que son los ensayos clínicos y metaanálisis, ¿vale? O sea, los resultados de estas revisiones sistemáticas se publican en la biblioteca de la Cochrane, que recoge, como te digo, sobre aspectos concretos de la medicina, la mayor recopilación de la evidencia científica, ¿vale? En esta diapositiva que te voy a poner a continuación, voy a intentar dar respuesta a una duda que muchas veces preguntan los alumnos en clase, y es: ¿a qué tipo de nivel de evidencia corresponde un estudio, si es un cohorte, si es un caso de controles? Quiero decir en primer lugar que hay diferentes tipos de nivel de evidencia y de clases de recomendación, por tanto, no creo que haya que memorizar una u otra. Valdría con la pirámide que vimos antes. Pero sí que, bueno, para estudiar o para explicar esto me apetece ponerte esta que está en la diapositiva y que la usan pues unas de las principales revistas más importantes, que son, por ejemplo, la American Heart Association, entre otras, que son, pues evidentemente, ya revistas y entidades científicas de un gran peso, ¿de acuerdo? Entonces, por una parte estaría la tabla de la izquierda, en la que pone clases de recomendación, y a la derecha niveles de evidencia. Me vas a permitir que empiece por los niveles de evidencia que están en azul en tu derecha. El nivel de evidencia puede ser nivel de evidencia A, B o C. A, B o C. El nivel de evidencia A es el mejor que hay. Por tanto, ¿quién te lo da? Pues te lo va a dar los mejores estudios. ¿Y cuáles son? Vamos a la pirámide anterior. O un buen metaanálisis o revisión sistemática, o varios buenos ensayos clínicos. Nivel de evidencia A. El nivel de evidencia B sería el siguiente nivel de evidencia. ¿Y eso quién te lo da? O un único ensayo clínico o múltiples estudios observacionales bien diseñados, casi siempre con un carácter prospectivo. Y el nivel de evidencia C, ¿quién te lo da? Los estudios observacionales de peor nivel y también opiniones de expertos o editoriales. Por tanto, la idea es que siempre que puedas te va a gustar trabajar con nivel de evidencia A, sabiendo que, ojo, no va a ser fácil, o un metaanálisis o varios ensayos clínicos bien diseñados. Eso sería el nivel de evidencia. Pero otra cosa es el grado de recomendación. ¿Ves? En verde, amarillo, naranja, rojo. ¿Esto qué quiere decir? Es súper intuitivo, como si fuera un semáforo. En verde es vía libre, adelante, hagámoslo. En rojo sería, uy, stop, no lo hagamos, frenamos. Claro, por eso dice que la clase de recomendación 1 hay evidencia sobre la utilidad de la medida que estás evaluando. Hay evidencia de que debe usarse cilostazol en los pacientes con claudicación intermitente. Por eso pone que es recomendado, está indicado el cilostazol en los pacientes con claudicación. Vamos ahora abajo del todo, a la clase de recomendación 3. Como te he subrayado hay evidencia de que mejor no dar
el fármaco al paciente. Eso sería, por tanto, no está recomendado usar el fármaco. Nivel de evidencia 3, ¿de acuerdo? Perdóname, grado de recomendación 3. Tendríamos 1 y 3, serían los, digamos, extremos. Luego nos quedaría la clase 2, que sería una situación intermedia, en la que, bueno, no puedo decir que es genial, usémoslo, ni puedo decir es horrible, no lo usemos. Estamos en una situación intermedia. Por eso esa situación intermedia la han llamado a veces 2A o a veces 2B. 2A, ¿qué es? Debería considerarse el uso. La opción B, 2B, ¿qué es? Puede que debiera considerarse el uso. Es decir, que si te das cuenta, es de sentido común. Vamos de 1 a 3, de úsese, parece que va bien, no sé yo si va bien, no va bien. ¿Entiendes la idea? Eso sería la situación en cuanto a clases de recomendación. Por tanto, la mayor evidencia científica que podría haber es cuando nos dicen se ha demostrado que el cilostazol es útil en la claudicación intermitente con nivel de evidencia 1A. ¿Esto qué quiere decir? Hay consenso, hay opinión consensuada de que se debe dar el fármaco, y esta opinión consensuada A viene de o un metaanálisis o de varios ensayos clínicos bien diseñados. Bueno, pues con estas dos diapositivas quería un poco recordarte los niveles diferentes que hay en cuanto al nivel de evidencia científica, haciendo hincapié otra vez en esa pirámide famosa que te he puesto antes y en el ápex, en esa revisión sistemática como mejor diseño posible.